Muy buenas a todos, una semana más al canal. En el vídeo de esta semana vamos a volver a hablar de posiciones dentro del terreno de juego y vamos a dar unos pequeños consejos sobre cómo ser bueno en determinada posición en el campo. Hoy es el turno de los delanteros. Antes de empezar, quería aclarar que estas características que vamos a detallar a continuación no tienen que ver con el físico. Obviamente, sobre todo en el puesto de delantero, podemos encontrar jugadores con un físico muy diferente. Podemos encontrar jugadores con unas condiciones de delantero tanque, jugadores altos, fuertes, y también podemos encontrar jugadores más pequeñitos, más escurridizos, con mucha movilidad. Con lo cual, cada uno de ellos con sus condiciones físicas tendrá unas características especiales. En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es hablar de forma más genérica de qué tiene que tener un delantero para poder rendir bien en su posición. La primera de todas es una condición que quizás pasa muy desapercibida en los delanteros, pero que es muy importante, que es la lectura de los espacios, tanto para crearlos como sobre todo para aprovecharlos. Un delantero tiene que tener una buena visión de lo que está pasando a su alrededor para saber qué espacios han quedado libres y poder atacarlos para meter gol. Al mismo tiempo, tiene que intentar realizar desmarques que faciliten la llegada de otros jugadores. Es por ello que aunque parece que la posición de delantero no requiere de mucho pensar en el juego, sino de solo meter el balón, también tienen que ser jugadores inteligentes y el saber crear esos espacios, pero como he dicho antes, aprovecharlos. Podemos ver centros laterales, ese delantero que llega al primer palo por sorpresa, desmarques a la espalda de la defensa. Todos estos ataques de espacio son muy importantes en un delantero. Por lo tanto, el que quiera ser buen delantero tiene que tener esa movilidad e esa intuición en atacar los espacios y no puede quedarse quieto esperando a que el balón le llegue. La segunda condición, que es bastante obvia, es la de ser un buen definidor, el tener una buena definición. Un delantero tiene que decidir en milésimas de segundo si controlar, si disparar de primera, a dónde disparar, tiene que tener siempre la portería entre ceja y ceja y tiene que ser un jugador que tenga un gran dominio tanto del remate de cabeza como del golpeo con las dos piernas. En España, por ejemplo, tuvimos en los años 80 a Hugo Sánchez, un delantero mexicano que marcó 38 goles en liga al primer toque, tanto de cabeza como con la pierna derecha o la izquierda sobre todo. Siempre remataba al primer toque y anotó 38 goles. Eso es lo que es un delantero. Un jugador que tiene siempre la portería en mente y que cuando llega el balón ya sabe dónde está la portería y ya sabe lo que va a hacer con ella. Y muchas veces esa diferencia entre controlar y golpear de primeras es lo que marca la diferencia entre un buen rematador, un buen goleador y otro que no lo es tanto. La tercera característica es intuición. Esta intuición puede venir de serie, de fábrica en el jugador o la puede aprender con el tiempo. La intuición es que el jugador sepa dónde van a ir los centros, que el jugador sepa dónde van a ir los rechaces. Cuando un compañero dispara a puerta, que tenga esa intuición de ocuparle el lugar donde él cree que el portero va a rechazar el balón o si el balón da en el palo, dónde va a ir. Esto, como digo, puede venir de serie, hay jugadores muy intuitivos o puede ser con la experiencia. Un jugador que lleva muchos años jugando de delantero, de tanto repetir situaciones, va a ser capaz de intuir dónde van a acabar los balones. Y esto, aunque muchas veces no es estético, porque los goles de rechace, como les llamamos, no son muy estéticos, pero también es una condición muy importante del goleador y que si tiene esa intuición le va a dar muchos goles. Y por último, el hambre de gol. Muchas veces decimos que algunos jugadores son muy chupones, que acaparan mucho el balón, pero el delantero dentro del área debe serlo. Tiene que definir, tiene que matar. No puede ser un jugador generoso. Tiene que ser un depredador del área, como se dice, y todo balón que llegue a él dentro del área tiene que acabar en la portería, ya sea en gol o entre los tres palos. De estas 4 características que hemos explicado, 2 de ellas se pueden entrenar. Los entrenadores podemos mejorarlas. La primera de ellas, de la ocupación de espacios. Nosotros podemos hacer ejercicios en los que a nuestros jugadores, a nuestros delanteros, les acostumbremos a ir a esos espacios libres. Y la definición, sobre todo, se puede entrenar. Nosotros podemos generar tareas en las cuales hagamos definir a nuestros delanteros de muchas formas diferentes. Podemos crear ejercicios en los que haya centros laterales, podemos crear ejercicios en los que se provoquen uno contra el portero, podemos crear ejercicios en el cual provoquemos que haya mucho barullo en el área y que el delantero tenga que estar rápido para rematar. Estas 2 características nosotros como entrenadores podemos mejorarlas. Las otras 2, la de el hambre de gol y la intuición, es más difícil entrenarlas. Eso ya es el jugador el que tiene que tenerlo o ir aprendiéndolo a lo largo de su experiencia. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchos nos habíais pedido que trajésemos más vídeos sobre cómo ser buen y la posición determinada. Y si os ha gustado, como siempre, like y compartid. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos la semana que viene. Chao.